porque estoy haciendo la directa desde el ordenador y es mi primera vez aquí en una directa. Entonces necesito saber por mensaje si se escucha. Estoy escribiendo a ver si... ¿Se escucha algo bajito? ¿Me dices? Muy bajito. Bueno, voy a hacer el intento de hacer la conexión entonces, quizás por el móvil se escuche mejor. Bueno, he cambiado del ordenador para el móvil. Me estaban diciendo que se escuchaba un poco bajo la directa. Ahora por favor me dices, Jorge, si se escucha mejor. He cambiado de espacio. Y bueno, espero que se escuche mejor ahora. Danilo Maldonado. Bueno, hay algunas personas que se están conectando. Y necesito saber si se está escuchando bien, si se ve bien, porque lo estoy haciendo desde el móvil. En cuanto me den un ok, pues ahora sí se escucha bien, dice Jorge Enrique. Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación que me ha hecho el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt y en especial a Jorge Enrique Rodríguez que bueno, me ha hecho esta invitación un poco para compartir un rato de conversación así con todos los que se puedan conectar. Mi nombre es Jorge Ferrera, yo soy actor y director teatral. Y Jorge me dijo, mira, tienes total libertad para hablar de cualquier tema. Y como me dijo eso, de cualquier tema, pues yo voy a hablar de lo que es mi pasión, lo que me apasiona en la vida, lo que me he dedicado durante tantos años y continúo dedicándome, que son las artes escénicas. Así que voy a hacer un poco un repaso de lo que ha sido esta trayectoria. Intentaré más o menos a veces leer algunos mensajes y puedo responder algunos también, alguna pregunta. Pero bueno, como es una charla, pues empezaré a conversar con todos, ¿no? Estoy desde mi casa, aquí en Madrid, hace alrededor de unos 22 años que vivo fuera de Cuba. Y esta posibilidad de conversar en este espacio que ha creado el instituto para conversar con artistas que estamos fuera, artistas cubanos, para mí es una iniciativa muy hermosa. Bueno, voy a hablar de los inicios. Yo soy ese niño que desde pequeño sentía la vocación, o sea, esas cosas que uno siente de pronto de algo a lo que tú te quieres dedicar. Y a mí me pasaba con la actuación, pero desde muy pequeño, muy pequeño. De hecho, existía antes en Cuba un espacio en la televisión que se llamaba Las Aventuras. Y recuerdo que ahí estaban poniendo El Príncipe y el Mendigo de un actor que se llama Juan Falcón, que tendría más o menos mi edad, un poquito mayor.
Y yo veía esos programas en la tele, ese niño actuando, y yo decía, yo quiero ser eso, lo sentía. Y desde muy pequeño, como a los 9 años, llegan a la escuela una locutora, Marialina Grau, que estaba buscando a niños que tuvieran facilidad para la lectura para crear un programa de radio. Un programa de radio que seguro muchos cubanos de mi generación se acuerdan. Se llamaba Corresponsal Rapilisto y se emitía por una emisora cubana llamada Radio Progreso. Entonces me escogieron y fue el primer paso que di dentro de las artes escénicas, porque ahí actuábamos en radionovelas, hacíamos programas informativos, dábamos noticias culturales y tuve por suerte a una maestra de actores excepcional que... ¿recuerdas esas aventuras, Jorge Enrique? El príncipe y el mendigo. Pues ahí tenía a esa maestra de actores, que se llama Carmen Solar, y que fue una escuela en cuanto a dicción, vocalización, o sea, todo lo que yo aprendí sobre la voz, en buena parte se lo debo a Carmen Solar. Ahí estuve desde los 10 años hasta los 18 años haciendo radio. Pero claro, ya cuando iba creciendo, a los 14 años, tenía ganas de hacer teatro. Y mis padres, que siempre me apoyaron, no solo a mí, sino a mis dos hermanos que también se han dedicado a la actuación, pues ellos me apoyaron y me dijeron, te vamos a acompañar. Mi padre me acompañó a un grupo de teatro de aficionados que se llamaba Federico García Lorca. Y ahí en ese grupo comencé a hacer teatro de manera muy casi básica, porque en ese grupo se montaban obras de teatro de la literatura universal y me encontré desde muy jovencito haciendo obras como Casa de Muñecas de Ibsen. O sea, yo tendría 15 años y estaba haciendo un personaje que me duplicaba la edad. Y Y bueno, entre la radio, eso que comentas, conoces, se ve que conoces también a Carmen Solar, Jorge, pues entre la radio y el teatro se fue dando los primeros pasos en este grupo de teatro de aficionados, que recuerdo que era un grupo que radicaba en la Casa de la Cultura de Plaza, en Casa Dios, y siempre participamos en festivales de aficionados con otro grupo más importante también, el Olga, de donde salieron muchos actores, Jorge Pegoría, Bromarín, han salido de esos grupos, de esa cantera de teatro de aficionados. Y este grupo, el Lorca, lo dirigía un director, Adolfo Díaz Villasuso, que empezó fue como mi primer maestro, ¿no?, dentro del teatro. Pero yo ya quería dedicarme por completo a la profesión y mi objetivo era entrar en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y estaba casi convencido, toda la escuela que estaba venido como actor, estaba convencido de que iba a entrar. Tenía que hacer una prueba, llevé una escena de las muñecas con mi compañera y Dios, y resulta que eso que yo estaba convencido de que me iban a aceptar, pues no fue así. Entró Daidí y yo no entré al instituto, no me aceptaron. Después la maestra que aceptaba ese año eh, me dijo directamente que no me había escogido por un tema de ceseo. Yo en aquel momento ceceaba mucho, imagínense un cubano en La Habana hablando como un español. Ahora se me ha suavizado un poco, pero tenía un ceseo bastante fuerte. Pero bueno, me di una frase de derrumbarme, lo que me estimuló para continuar, para que vean lo que es la vocación de estar a uno. No hay nada que te pueda parar, ni sociedades, ni maestros, ni gobiernos, ni políticas, nada. Allá vas tú
Y ella me dijo directamente que ese problema me iba a impedir ser actor para toda la vida. Entonces, claro, fue pequeño, un pequeño trauma que tuve en ese momento. Y después, ya entré en pánico, porque yo no quería nada más, quedarme a la acción, al teatro. Y por otra parte, en el preuniversitario ya estaban presionando esa profesora que tenía una profesora guía que todos los días se encargaba de decirme, ¿qué carrera vas? Te vas a quedar sin carrera, Jorge, te vas a quedar. Bueno, al final yo tuve que optar, tenía que firmar ya una carrera, elegir con una cruz lo que iba a estudiar. Yo sentía que era como que estaba eh, ya decretando mi pena de muerte, porque estaba firmando carrera, a mí no me gustaba, pero tenía que hacer algo. Y bueno, ingeniero mecánico, ingeniero pecuario, era lo único que quedaba en ese momento. Y aparece una escuela en ese momento que en aquella época te enterabas de que existía escuela cuando no aprobabas el Instituto Superior de Arte de La Habana. Y era la Escuela de Instructores de Teatro. Entonces ahí entro en esa escuela de instructores que realmente pasé trabajo también para entrar. Me aprobaron, pero ese año nada más aceptaban a estudiantes de Habana Campo, no de Ciudad de La Habana. De manera que tuve que pedirle a una amiga que por favor me inscriba esas locuras de Cuba, que me inscribiera en la abastecimiento de casa en Artemisa para yo votar por entrar ahí a la escuela de instructor. Y así entré con esa dirección de Artemisa hace 3 años. Realmente fue muy buena formación. En la escuela tenía excelentes profesores, tuve maestros a Eguren, a Michel Iscue, a Leodón Morales, y allí estuve 3 años con el firme propósito de que cuando me graduara volver a hacer examen al Instituto Superior de Arte. Pero cuando me gradué, resulta que ese año el instituto, cerró y no abrió para La Habana. O sea, no había plazas, no entraron alumnos ese año, no recuerdo por qué. Y vuelvo yo a quedarme en una situación de, como dije, de equilibrio. Y tenía dos opciones en ese momento. Una, tener que ir a Hawái Grande a trabajar en una casa de cultura en el movimiento de artistas afinados a cumplir servicio social, o me cogía el servicio militar. Cual de las dos, para mí, me deprimía una más que la otra. Que en realidad yo estudié en la escuela de instructores de teatro, pero eso era una formación para trabajar con aficionados. Pero yo, como joven, quería ser actor y director y vincularme al movimiento profesional. Entonces no quería ir a ningún Hawái, a casa de cultura, ni tampoco quería coger el servicio militar. Como un regalo de los dioses, aparece una beca para estudiar a la antigua Unión Soviética. Me entiendo, hay alguien que se ha enfadado mucho y me dice, consigue un mejor internet y luego la directa. Parece que no se está viendo bien, no se escucha Jorge Enrique. Me dicen, que hay alguien que se ha enfadado mucho, Michael Pardo. Bueno, se escucha algo entrecortado. Bueno, voy a intentar ver nuevamente. Esas son las complicaciones aquí en la casa que tengo en ocasiones con internet. Voy a entrar por esta vía nuevamente. Bueno, parece que se está oyendo entrecortado. Voy a intentar conectarme nuevamente por la web.
Bueno, sigo por aquí la conexión. Y espero que por aquí se escuche un poco mejor. Bueno, Jorge, tú eres mi referencia, tú eres el que me vas diciendo si se está viendo bien, si se escucha, así que espero tu mensaje, ¿vale? Bueno, estaba comentando, haciendo un repaso más o menos de algunos momentos de vida y de profesión. Y hablaba sobre todo de la experiencia que tuve en la escuela de instructores de teatro, que en ese momento, estamos hablando del año 88 en Cuba, y en ese momento aparece una beca, que me llega una beca para ir a... Mejor ahora, ¿no, Jorge Enrique? Vale. Decía que me llega una beca para ir a estudiar a la antigua Unión Soviética. Y era para los dos primeros expedientes de ese momento en la escuela. Y bueno, yo tenía tantas ganas de viajar, de salir también de Cuba, conocer, conocer el mundo, no había viajado nunca, que me alegré mucho con esa beca. No entré al Instituto Superior de Arte en ese momento, pero bueno, me llegó esa beca para ir a estudiar a Rusia. ¿Qué iba a estudiar allá? Algo que se llamaba, algo que es un término del, del socialismo, porque no se conoce muy bien qué cosa es lo que yo iba a estudiar allá. De hecho, nunca supe muy bien qué era. Era algo que se llamaba trabajo cultural masivo. Y iba a estudiar 5 años allá en la Unión Soviética, esa carrera, que era para trabajar. O sea, había una metodóloga en la escuela de instructores de teatro que todos los días nos recordaba que nosotros no íbamos a ser ni actores ni directores de teatro. Nosotros íbamos a ser obreros de la cultura. Bueno, obreros de la cultura, que íbamos a estudiar trabajo cultural masivo en la Unión Soviética. Yo no sabía exactamente qué era, pero los amigos míos me decían, vete para allá, para Rusia, que en definitiva cuando estés allá, tú puedes cambiar y hacerte las pruebas en el Instituto de Cine y Teatro de Moscú. Y nada, la cuestión es estar allá, olvídate de lo del trabajo cultural masivo, cuando tú llegas allá haces el cambio. Y efectivamente me fui para allá, pero antes fui escogido a filmar una película en Angola. Angola en ese momento estaba en guerra. Estaban los cubanos allá, había un fuerte aparato militar y bueno, la película trataba un poco sobre lo que los caravaneros, que eran personas cubanos que transportaban medicamentos en camiones, pero claro, todo era un peligro porque todos esos campos estaban minados. Y bueno, nosotros íbamos a filmar esa película que hablaba un poco de la historia de los caravaneros. Y ese fue mi primer viaje, mi primera salida de Cuba como actor en una película, para hacer esa película que se llamaba Caravana. Me fui para Angola, claro, con los deseos de yo salir que tenía, estaba feliz, pero cuando llego al aeropuerto para salir de Cuba, lo primero que nos dan en el aeropuerto es una chapilla con un número. Y claro, yo pregunto, bueno, ¿y este número para qué es? Claro, era un número por si te pasaba algo en la guerra, te desfiguraba o no se te reconocía, por lo menos el número. Ahí fue donde yo tomé conciencia de a dónde yo iba.
iba a un país en guerra. Efectivamente, llegamos a Luanda y estuvimos entrenando mucho para hacer los personajes, para que se viera que éramos soldados, que manejábamos bien los fusiles. Pero bueno, los equipos de filmación tenían que llegar del Icai, desde un barco hasta Luanda, pero nunca llegaban. Y pasaron 2 meses. Entonces, claro, cuando tú llevas una semana entrenando como militar, preparándote bien, pero cuando llevas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ya estás loco por acabar. Y, y bueno, al final fue una experiencia muy fuerte porque África en sí mismo es hermosa, pero claro, la intensidad de una guerra, siempre, yo era muy joven, estaba bastante asustado y al final el compromiso que había tenido el director de la película conmigo era que todos mis planos se iban a filmar en un mes, pero que yo no iba a perder mi beca a Rusia. Y así fue, pasó el mes, yo no pude filmar ningún plano porque no llegó ningún equipo de Cuba y me tuve que ir de Angola, no hice la película, no salgo en la película, pero fue mi primera experiencia, digamos, fuera de la isla, ¿no? Hasta que ya llegué a Cuba y preparé todo para irme a vivir 6 años a Rusia, la antigua Unión Soviética. Yo voy hablando, pero si hay alguna pregunta que quisieran hacer al respecto y yo pueda leer en los mensajes, por supuesto, con gusto la contesto, ¿no? Me fui para Rusia y esa imagen, nunca se me va de la cabeza porque estamos hablando de finales del año 88 o año 89 y nos fuimos los últimos miles de estudiantes que salíamos de Cuba para la Unión Soviética. Ahí estaba yo entre esos estudiantes. Salimos desde un barco, desde La Habana, desde el malecón. Ahí estaba ese barco que nos iba a llevar a Rusia. Así estuvimos. Recuerdo que, bueno, desde el barco se veía todo en los arrecifes del malecón, a todas esas familias, padres, madres, abuelos, despidiéndose de sus hijos porque por lo menos por buen tiempo no los iban a ver. Se dice que se viajaba de vacaciones a los 2 años después de estar en la Unión Soviética estudiando, pero te despedías de tu familia por 6 años. Era cuando éramos amiguitos de los rusos. Todo eso era totalmente gratis, un barco espectacular, o sea, en ese barco, bueno, era un barco para turistas, tenía piscinas, salas de vídeo, de juegos, y en ese barco estuvimos prácticamente 20 y pico de días en el mar. Toda esa cantidad de jóvenes dentro de ese barco, no vinimos a parar hasta Tenerife. Ahí hicimos nuestra primera parada en el barco. Que por cierto, la primera parada que hicimos, la primera parada que hizo el barco, uno de los que iba a estudiar, de los que salíamos por la parte de cultura, se quedó. No sé de qué forma él salió por la bodega del barco. Los que lo vieron dicen que lanzó la cámara, hizo como que se le cayó la cámara fotográfica. Ya el día anterior los profesores, los maestros, toda la gente, los guías, estaban pidiéndole que ningún alumno podía salir del barco, que no respondiéramos a las provocaciones que iba a haber afuera, las patrullas. Era una época donde era fácil para los cubanos pedir asilo, las patrullas en los aeropuertos también. Y bueno, este compañero que venía dentro de la parte de cultura fue uno de los que, bueno, la persona que se quedó en Tenerife, el primero que se quedó en Tenerife. Después ese barco siguió, pasó por el puente de Estambul y vinimos a parar a Odessa. En Odessa la primera impresión
que tuve no me gustó para nada, porque claro, todo lo que nos habían explicado de que era el, el socialismo, la vida en la Unión Soviética, realmente fue un impacto. Me pareció una ciudad bastante sucia en ese momento, veía a señoras muy mayores limpiando la nieve, no sé, la sensación que me dio no fue muy agradable. Y, y bueno, yo pensé que iba a estudiar en Moscú, pero cuando llegué, un instructor me dijo, no, aquí usted no va para Moscú, usted va para Ucrania. No, pero mire, a mí me dijeron que éramos Ucrania. Y bueno, me mandaron en un tren hasta Kiev y allí empecé a estudiar con un grupo de compañeros, de amigos, de amigas que estuvimos estudiando todo lo que fue la preparatoria del idioma para después estudiar la carrera. Efectivamente, hice lo que me habían dicho desde Cuba, que cambiara, y no solo yo, sino todo un grupo de cubanos nos hicimos los exámenes en el Instituto de Cine y Teatro de Moscú. Nos habíamos preparado tan bien que todos esos excelentes maestros que había en ese instituto quedaron maravillados con el grupo de cubanos y nos aprobaron a todos. Mi maestro iba a ser un actor excelente, Batalov, que era el actor de Moscú no cree en lágrimas. Fue un tiempo maravilloso el que estuve allí en Rusia, y ya cuando me estaba acostumbrando a, bueno, a Rusia, a la comida rusa, ya olía como ruso también. Pues en ese momento que ya había visto muy buen teatro, porque son excelentes haciendo teatro, actores y actrices estupendos, pues cuando ya más estaba acostumbrado, resulta que cae el bloque socialista, completico, así como un castillo de naipes. Jorge, por favor, dime si se está escuchando, porque yo estoy aquí sin ningún tipo de referencia, no sé si se está viendo bien, si se escucha. Me imagino que sí. Exacto, sí, se está escuchando. Bueno, se cae el bloque socialista en Rusia. Se cae el muro de Berlín. Estábamos justo en plena perestroika. En las plazas se discutía mucho de política. Era una etapa de una fuerza tremenda. Y un día nos reúnen, porque allí nos tenían, todo lo que es el consulado nos atendía directamente y marcaba las directrices de los alumnos que estábamos allí estudiando. Y un día viene la persona encargada de hacer reuniones a cada rato allí en Ucrania y nos dice que tenemos que regresar para Cuba. Imagínense el impacto después de estar nosotros aprobados en el instituto aquel que era excelente, donde estudió Tarkovsky, donde impartió clases también Tarkovsky, y de pronto tener que regresar a Cuba, porque ya se visualizaba que ya no íbamos a ser más amiguitos de los rusos. Entonces, que nos iban a empezar a cobrar a los cubanos también. El Instituto de Cine y Teatro de Moscú nos dio una carta diciendo que no nos iban a cobrar a nosotros, que iban a hacer una excepción, pero de todas formas ya estaba, era como marcado ya el destino, las leyes ya estaban ya para sacar a todos los estudiantes cubanos que quedáramos allá en Rusia, sobre todo los que habíamos entrado en primer y segundo año. Imagínense esa frustración, luchamos mucho, recuerdo que fuimos al consulado de Moscú, exigimos que nos atendieran, que nos dieran una explicación, pero no, las explicaciones, de hecho teníamos un amigo que estaba aprobado para estudiar coreografía
en la antigua Leningrado, hoy San Petersburgo. Y el funcionario que nos atendió, yo salí un poco en defensa también de ese amigo mío. Le dije, mira, en el caso de él, ¿qué carrera va a estudiar en Cuba? Porque no se estudia coreografía. En aquel momento no se estudiaba coreografía en el Instituto Superior de Arte. Y este hombre muy tranquilamente le preguntó a mi amigo, bueno, mijo, ¿qué tú ibas a estudiar ahí? Y él recuerdo que dijo coreografía de ballet clásico. Y el hombre le dijo, bueno, si no se puede estudiar ballet, pues estudia rumba. La cara de mi amigo al escuchar eso fue algo como que se desplomó, se derrumbó todo y regresamos a Cuba. Ya esta vez no en barco, sino regresamos en avión. Mabel por aquí me dice, te conocí en La Habana en el año 94, vi tu teatro con mucha pasión. Yo tenía 17 años, tú tenías una novia judía. No, no era mi novia, era actriz de mi grupo. Trabajaba con Carlos Bello de Matanzas. Ellos sí eran los novios, Carlos y Lidia. Gusto saber de ti. Muchos saludos, Mabel. Me alegro de contactar de esta forma contigo. Alguien me dice por ahí, ¿te hubieras casado con con una rusa? Mira, yo estaba muy joven y creo que tuve miedo quedarme en un país que empezaba a conocer con una cultura muy rica, pero muy diferente, y no opté por quedarme. Regresé a Cuba y bueno, llegamos en avión, hicimos escala en Gandés, Canadá, y claro, este amigo mío que le habían dicho que en vez de bailar ballet clásico, pues estudiara rumba, pues claro, cuando llegó a Gandés, Canadá, me dijo, Jorge, acompáñame por aquí a pasear por el aeropuerto. Y después yo caí en cuenta que era de alguna manera una despedida que estaba haciendo. Y de pronto cuando ya piden ya abordar el avión nuevamente, siento que veo que Abdel salta a un mostrador, saca el pasaporte y se lo entrega a un oficial. Y yo en ese momento, que estaba con Delia, la madre de mi hijo, íbamos en el avión, le digo, Delia, yo creo que Abdel se está quedando. Y claro, éramos tan jóvenes, tan inocentes dentro de todo ese contexto que vamos allá, Abdel estaba ya escondido debajo del mostrador y yo me acerco y le digo, lo que me da por decirle es, Abdel, salta, Abdel, tu mamá te está esperando en el aeropuerto, Abdel. Y él me decía, no, no me hablen ustedes. Bueno, Abdel se quedó en Canadá. Y bueno, regresamos a Cuba muy mal. Llegamos ya en el año 90, era el año 90. Empezaba ya, iba a empezar lo que iba a ser el periodo especial. Alguien me pregunta a Café Cubita, ¿cómo era Ucrania o las ciudades que conociste? Kiev. Kiev es donde estudiamos, una ciudad hermosa, claro, todavía con todas las estatuas típicas del socialismo, de cómo Rusia, la Unión Soviética había entrado en todo este lugar de Ucrania, esta ciudad, pero muy hermosa y con un nivel cultural extraordinario. Ellos estaban un poco de mal humor, los rusos en sentido general, porque estaban viviendo una etapa de cambios en la perestroika durante 70 años. Habían estado presidente tras presidente, gobierno tras gobierno, y ya no tenían en quién creer. De pronto querían creer en Gorbachev y de pronto aquello también se desmorona. Entonces
estaban de muy mal humor en aquella época, era un cambio histórico. Y, y bueno, regresamos a Cuba, pero por suerte, fíjense las vueltas que va dando la vida en cuanto a la vocación, en cuanto al desarrollo de tu carrera y cómo uno apuesta también por seguir en cualquier circunstancia, por seguir lo que te gusta, lo que te apasiona. Por suerte llegamos, algunos pudimos entrar en el Instituto Superior de Arte, esa fue la vuelta que di y entré al instituto y con la gran suerte de contar con un maestro, con un sabio, con un hombre de teatro, con un pensador, un creador, maestro de todos los actores y actrices, prácticamente de muchos actores y actrices de Cuba, que fue Vicente Revuelta. Era el maestro con quien yo quería dar clases y por suerte lo tuve en primer año. El encuentro con Vicente me cambió completamente la forma de entender el teatro. Hasta ese momento el teatro yo lo estaba asumiendo como una posibilidad de demostrar ciertas aptitudes para la actuación, para el teatro, pero cuando me encontré con Vicente empecé a entender qué cosa era la transgresión, transgredir tus propios límites, asumir esta profesión con un acto de sinceridad y entrega total, encontrarle un sentido al por qué dedicarnos a esta profesión, y ese clic que tuve en el encuentro con Vicente ha perdurado hasta el día de hoy. Constantemente el teatro, las artes en general, es algo que tienes que replantearte el sentido constantemente, cada cierto tiempo, el para qué tú continúas en esta profesión. En una profesión donde a lo largo de los años te intentan demostrar que lo mejor es que te alejes de esta profesión. ¿Por qué? Porque las artes en sentido general, lo más difícil es poder permanecer en el tiempo en ella y que eso constituya un modo de vida y que de alguna manera tú puedas vivir de tu trabajo. Entonces eso es lo que me he propuesto a lo largo de estos años. Si de alguna manera yo me conecto con cierto activismo, es con ese sentido de entrega, es casi como una consagración a esta profesión que me ha dado tanto. Es tanto lo que me ha dado, ha alcanzado un nivel de libertad que en la vida cotidiana, por mi timidez en los primeros años, no conseguía. Pues el espacio del teatro me lo ha dado. Y es justo, bueno, haciendo un poco de historia, en el Instituto Superior de Arte, en el año 92, donde fundo Teatro El Puente, con un grupo de actrices y actores que estudiábamos en el Instituto Superior de Arte, que éramos prácticamente una familia. Ahí nace Teatro El Puente. El puente como puente hacia el conocimiento. Empezamos a ser un poco autodidacta dentro del mismo Instituto Superior de Arte. Ahora explico el concepto de autodidacta. Porque veo que Jorge Enrique me dice que pasaste por Teatro Cimarrón con Alberto Curbelo. Sí, claro que sí. Alberto Curbelo fue el director del Centro de Teatro y Danza en el tiempo que yo estaba con Teatro El Puente. Y bueno, en ese tiempo que fundamos Teatro El Puente, Vicente se enferma. Estuvo un año, de los 5 años que iba a estar, estuvo un año nada más con nosotros. Y después hicimos todo un recorrido, seguimos un recorrido nosotros solos. Yo llamé a mis compañeros de trabajo y les dije, vamos a hacer este grupo, vamos a estudiar, a montar nuestros propios espectáculos, a entender el teatro desde dentro, y llamamos a maestras y maestros para que nos sirvan de asesores y nos den la nota.
pero el recorrido era nosotros solos, no tuvimos que ir a clases de actuación lunes, miércoles y viernes, sino que nosotros nos encerramos en un espacio del Instituto Superior de Arte y empezamos ahí a entender la teoría y la práctica del teatro. Esa fue nuestra escuela, una pequeña escuela dentro del Instituto Superior de Arte de La Habana. Bueno, empezamos a hacer muy pronto obras que ya viajábamos a festivales de teatro siendo aún estudiantes, y por supuesto cuando ya nos graduamos era tan grande el repertorio, el currículo que tenía ya Teatro El Puente, que finalmente nos oficializan en el Centro de Teatro y Danza y nos convertimos en Teatro El Puente ya de manera profesional con nuestros salarios y demás. Ahí estuvimos trabajando casi 8 años de creación ahí de Teatro El Puente, hasta que cada uno de sus integrantes fue tomando rumbos distintos a Noruega, a Colombia. Ya se ramificó el grupo y en el año 98 decido salir de Cuba. Yo viajaba mucho a Colombia, viví largas temporadas allá, pero finalmente en el año 98 me instalo fuera de Cuba, en Colombia. Llegó un momento que pasamos toda la parte del periodo especial flacos. Sí, era difícil la creación porque realizábamos un entrenamiento muy duro. Ya saben, bueno, los cubanos que están viendo esta directa y los que no, bueno, el Instituto Superior de Arte es un lugar que queda alejado del centro, y para llegar allá en pleno periodo especial donde no había transporte se hacía muy difícil. Imagínense llegar allá con una escasez de alimentación, de proteínas, para hacer esos entrenamientos, pero teníamos una pasión muy grande y fue un periodo hermoso. De hecho, Teatro El Puente se quedó el nombre y cada vez que yo presento cualquier proyecto sale bajo el nombre de Teatro El Puente, porque es una filosofía, un modo de vida de entender el teatro. Ya no es un grupo cerrado como antes, sino que invito a diversos creadores, artistas plásticos, músicos, bailarines, un equipo de actores o actrices, trabajamos en un proyecto y después no significa que sigamos trabajando juntos, vamos trabajando por proyectos. Es un espacio de creación ahora, Teatro El Puente. Jorge me dice que El Puente fue el equivalente en teatro a aquel grupo de poetas liderado por Wichi Noguera. Bueno, existió un grupo, El Puente, pero nosotros vinimos mucho después, por supuesto. Nosotros, el Teatro El Puente nace en el año 92. Café Cubita dice, ese grupo ramificado continuaron su profesión afuera. Sí, estuvimos trabajando en España, bueno, primero en Colombia, hicimos varias presentaciones allá, en Cali, en Bogotá. Yo viví un tiempo, pero siempre me pasa con las ciudades, con los países, con los gobiernos, en aquel lugar donde yo empiezo a sentir que mi libertad está siendo un poco limitada, pues parto y voy hacia nuevos lugares. He vivido largas temporadas de mi vida en diferentes países y hay un momento que empiezo a sentir algo físico, que es que la misma ciudad, el mismo país te está invitando a partir. No solo me ha ocurrido con Cuba, me ocurrió también con Colombia, un país que quiero mucho. Pero yo llegué en el año 98 en un momento donde el narcotráfico estaba muy fuerte, la lucha de Pablo Escobar con todos los carteles
era muy fuerte y había un nivel de violencia por todas partes. O sea, estaba el ejército, los paramilitares, la violencia callejera, la guerrilla. Y cuando me vi en medio de ese nivel de violencia, pues sentí que también tenía que partir. Y me fui, vine para Europa, para Suiza primero y después ya finalmente en España, donde llevo unos 20 años aquí en España. El grupo estuvo funcionando los primeros años del siglo XXI. Estuvimos Teatro El Puente como equipo, un equipo estable de actores y actrices que seguíamos aquí realizando temporadas. Pero ya después se hace muy difícil mantener una compañía, mantener un grupo de teatro independiente, donde detrás de nosotros no existía una productora que nos estaba representando, éramos nosotros haciendo teatro a pulmón, como lo hacíamos en Cuba, invirtiendo nosotros en la producción, y entonces se hizo muy difícil que todos los integrantes continuaran el camino del teatro. Yo continúo en él. Eso es una de las cosas que me hace feliz en la vida, haber continuado en el camino de la creación teatral. Pero me he ramificado mucho. Eso que me pregunta Café Cubita, si en esas visitas aprendiste algo de sus culturas, por supuesto. Aprendí de una escuela rusa, una manera de entender el teatro desde un pensamiento casi filosófico. Y eso no quiere decir que el teatro deje de ser entretenido. Eso es en primer lugar, Bertolt Brecht lo decía, tiene que entretener. Pero había una profundidad filosófica en el teatro ruso que bebí mucho de ellos. Después en Colombia hubo un sentido de la festividad, de la creación colectiva de maestros como Santiago García, con el Teatro La Candelaria, Enrique Buenaventura, con el TEC, el Teatro Experimental de Cali. Son artistas y culturas que empiezan a entrar, y yo todo eso lo voy devolviendo en los espectáculos de alguna manera. Hay una huella en cada lugar que he estado. Pero mi teatro, la manera en que he concebido el teatro ha sido como la posibilidad de un encuentro con el otro, de la posibilidad de compartir una verdad. No quiere decir que sea absoluta, sino que es tu verdad y la compartes de una manera muy humilde, pero con un rigor en la técnica del actor, en la preparación del actor, en la creación de los espectáculos. Mi teatro nunca ha sido estrictamente político, entiéndase político desde un sentido de tribuna, aunque siento que todo arte es política, todo arte es una actitud ante la vida. Pero mi teatro ha estado más concentrado al estudio, a reflejar de alguna manera la condición humana, nuestros defectos, nuestras virtudes, lo complejo que somos. Entonces busco siempre textos que me permitan reflejar esa complejidad en el ser humano, y a partir de ahí trabajo con historias que son universales, que puede ocurrir a cualquier ser humano en cualquier rincón de este planeta. Y en España he hecho de todo en el teatro. Cuando hablaba de ramificarme, he buscado la manera de cómo poder mantenerme en mi profesión, y para eso he dirigido, he actuado, he vinculado siempre el trabajo pedagógico, que me gusta mucho, que lo disfruto. Imparto clases para niños, para personas que no se van a dedicar a esta profesión, pero que aman profundamente el teatro, y he encontrado el placer de cómo transmitir una experiencia, de cómo ellos pueden expresarse a través del teatro. He hecho teatro para niños,
He trabajado con bailarines, bailarinas, danza, teatro, con marionetas, comedias, dramas, microteatro, y siempre me doy cuenta que me voy adaptando a, a la situación, al contexto, para poder seguir creando. El teatro, desde que yo era estudiante, siempre se escuchaba que estaba en crisis. Eso yo lo vengo escuchando desde que era pequeño. Y sí, no es primera vez que el teatro está en crisis, pero no desaparece. No desaparece porque esa posibilidad de encuentro, de tener una experiencia en vivo, de manera directa, donde hay alguien que actúa y alguien que te observa, eso no va a desaparecer. Está ahora limitado por esto que estamos viviendo, por esta pandemia. Pero creo que va a renacer nuevamente. Me acuerdo que en el año 2008, con una crisis muy grande que hubo aquí en España a nivel económico, la gente empezó a dejar de ir un poco al teatro y me replanteé y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Si no quieren venir al teatro, pues llevo el teatro al salón de sus casas y empecé a hacer teatro en casas, que no es una experiencia para nada novedosa, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero aquí en España en ese momento era realmente novedoso que tú te aparecieras en el salón, en la casa de una familia, y allí mismo yo hacía los mismos espectáculos, las mismas obras que hacía en las salas de teatro, pues las llevaba, y fue una alternativa muy interesante, una experiencia que desarrollé y que me permitió seguir en el teatro. Jorge, me preguntas cómo ves la salud del teatro cubano en la isla. Realmente no estoy muy al tanto porque al no estar allí no he podido ver los espectáculos. Solamente son cosas que me llegan, información que me llegan de todo el trabajo que están haciendo Carlos Celdrán con Argos Teatro, Nelda Castillo, que tiene un teatro muy comprometido, Carlos Díaz, que continúa con su trabajo. Hay muchos personas un poco de mi generación que continúan, están en primera fila haciendo teatro. Y también toda una nueva generación que lamentablemente, digo lamentablemente porque me gusta mucho trabajar con jóvenes y conocer qué es lo que hacen. En los festivales de teatro a los que he ido y he participado, he tenido la posibilidad de ver algunos espectáculos y me gusta mucho la energía con que trabajan los jóvenes el teatro, con todas las imperfecciones. Es más, esas imperfecciones, que yo llamo imperfecciones, pero que para nada pueden no ser imperfecciones, pero esos, digamos, esos estados de la juventud, que es totalmente transgresor, de no tener en cuenta al que estuvo antes, de ir en contra de los maestros, toda esa actitud provocativa que tiene el joven, la juventud, eso es algo que me gusta verlo, y lo vi en algún que otro espectáculo allá de jóvenes, donde está muy presente la presencia ya no tan solo de los actores, sino del concepto de performer. O sea, ya va más allá de lo que es ser un personaje o contar una fábula de manera tradicional. No, fuera artificio teatral. Y hacen un acto de presencia muy comprometido, social y políticamente, y eso me gustó la fuerza que tienen en sus textos y en sus creaciones. No he podido ver mucho, pero lo que he visto ya me inspira. A mí me gusta mucho aprender de los maestros y me gusta mucho aprender de los jóvenes. Eso lo aprendí de Vicente. Vicente Revuelta estaba rodeado siempre de la juventud,
porque creo que ahí está la fuerza, está el cambio. Por eso me gustaría para esa Cuba que sueño, que a toda esa juventud, hoy estoy hablando del teatro, pero de las artes en sentido general, me gustaría que nadie, ningún artista, ninguna estética fuera obstaculizada, ni censurada, ni limitada, sencillamente porque esos jóvenes tengan esos artistas tengan otra forma de pensar diferente. Yo creo que en la diversidad está la riqueza. En la diversidad puede estar la riqueza también del teatro. Y sueño con que esos artistas puedan, los que estudiaron en escuelas y los que no estudiaron, pero que sienten la pasión de expresarse artísticamente, deseo mucho que en esa Cuba pueda de alguna manera existir esa expresión y que no sea limitada. No he tenido la posibilidad de participar porque me gusta, no he roto el vínculo con Cuba. Hay palabras, por ejemplo, que utilizan amistades que tienen con respecto al país y hablan mucho del desarraigo. Esa palabra en sí encierra como, no sé por qué, pero cuando la escucho la asocio con dolor, el desarraigo. Y yo no siento dolor. Siento que necesitaba distanciarme de Cuba y descubrir nuevas culturas, nuevas formas de pensar, nuevos modos de vida. Pero disfruto mucho cuando voy allá a actuar y a presentar al público de Cuba. En primer lugar, porque en el público, quienes está mi madre, mi hermano, mis primos, mi tía, mis amistades, gente joven, y el contacto con el público de Cuba es una experiencia que guardo con mucha intensidad. Trabajar para un público cubano. Lo mismo me ocurrió cuando presenté el año pasado, hice una gira en casi 6 meses en el 2019 con un espectáculo Peer Gynt basado en la obra de Henrik Ibsen, el dramaturgo noruego. Pues con ese espectáculo, que es un unipersonal, hice una gira por varios países, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Uruguay, y también me ocurrió eso mismo, el contacto con el público cubano también en Miami. Colegas que estudiaron conmigo en el ISA, tuvimos la posibilidad de reencontrarnos y, y eso lo disfruto mucho. O sea, el poder haber hecho esta gira el año pasado, por suerte la hice antes de la pandemia del coronavirus, porque si no, no lo hubiera podido hacer ahora. La hice el año pasado y fue una experiencia muy rica, o sea, tener la posibilidad de actuar en diferentes salas, ver, extender el mapa del teatro, el mundo del teatro, los colegas del teatro, compartir con ellos, con otros públicos, con otras maneras de pensar y compartir el arte, eso para mí es, digamos que es como mi activismo, o sea, lo llevo como bandera a todas partes. Me entrego mucho a lo que hago diariamente. Y ahora estamos viviendo todo el planeta esta situación de tanta incertidumbre, de tantas limitaciones por toda esta pandemia. Y bueno, lo último que estoy haciendo un poco para compartir con todos los que están ahora conectados. En el mes de marzo, en el confinamiento más fuerte, yo vivo solo aquí. Hace un tiempo estoy viviendo solo aquí en este apartamento. Y dije, bueno, no me dejan salir, tengo que estar aquí
no me voy a fundir aquí entre estas cuatro paredes. Entonces lo primero es tener la mente conectada con algo y si es posible algo creativo, que tú sientas que estás creando, aportando algo a nivel artístico. Y me puse a adaptar cuentos para niños y hacer una apuesta radial con ellos. O sea, hice de nuevo la conexión con el inicio y con la radio que fue el origen y lo hacía de una manera muy rústica, o sea, con el ordenador aquí, las ventanas abiertas del ordenador con las músicas ya en punta, parecía un DJ y lo hacía de una manera muy rústica porque yo en las redes realmente no me manejo muy bien. Entonces grababa el cuento, mi sobrina y yo tenemos un grupo de WhatsApp, ella y yo nada más, entonces yo grababa el cuento como un mensaje de voz en WhatsApp y así mismo lo enviaba a ese grupo. Lo escuchaba y si me gustaba, pues entonces lo enviaba a varios lugares, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Cuba, a los niños, a las familias, a los hijos de mis amistades, a un lugar hermoso con el que he colaborado desde hace muchos años, que es el taller de Anik, que está en Cali, Colombia, que trabaja con niños, pues enviaba cuentos para que fueran escuchados y fue un alivio espiritual en pleno confinamiento hacer esa actividad. Porque recibía los mensajes de los niños escuchando esos cuentos y ya eso me dio una fuerza tremenda para resistir. Entonces, eso que fue en el inicio del confinamiento más fuerte en marzo, se convirtió con los meses en un proyecto que se llama Teacuentros, que hacemos, ya se han incorporado nuevas personas al equipo, Liena Cid como escritora, Duljaniel Hernández como grabador y editor, y Sergio Sosa en el diseño, y ya el equipo de Teacuentros hacemos cuentos para niños, pero para el niño de hoy, con los temas que le son muy cercanos, sobre todo también aquí en Europa, el bullying, lo que es el entendimiento de la diversidad, o sea, cuentos para entretener, pero también para transmitir valores. Y en eso estoy ahora, es una nueva pasión, ya que está limitado la posibilidad de poder ir a una sala de teatro. Algunas salas de aquí de España están abiertas, pero en sentido general puedes programar hacer una temporada y de pronto cortarla porque de nuevo para casa. Entonces no estoy ahora en estos momentos creando a nivel escénico nada, sino que estoy impartiendo clases de manera presencial y online también, y en este proyecto de Teacuentros. O sea, estoy trabajando mucho en casa y tengo un sueño que es, bueno, poder cumplir lo que hace años yo he querido hacer siempre también, que es hacer una escuela. Y nunca la he podido, por determinadas razones, hacer. Y ahora, con este mundo que está cambiando, con este desarrollo de la tecnología para bien y para mal, está la posibilidad de hacer una escuela online. Y en eso estoy ahora. Toda mi pasión ahora está en poder compartir una experiencia con los más jóvenes, con actores profesionales, con personas que no se van a dedicar al teatro, pero que aman el teatro. Y a partir de eso estoy diseñando cursos tanto de actuación como de dirección escénica, de historia del teatro, de, de oratoria, de poder hablar delante de un público, crear videos tutoriales donde el estudiante pueda ver un video de 10 clases grabadas, por ejemplo. O sea, ese es mi sueño ahora. Estoy organizando todo el material para en el 2021 crear mi propia escuela y poder compartir la experiencia de tantos y tantos años que he estado vinculado al mundo
del teatro. Yo creo que esta profesión es una cuestión de empecinamiento, de tener una pasión muy grande, pero es tanto lo que me regala que por eso yo lo defiendo en cualquier obstáculo, lo defendí en un periodo muy difícil en Cuba, en el periodo especial, lo defendí después en otros lugares a donde he llegado y creo que ya se ha convertido el hacer teatro en un modo de vida, es un acto político y de alguna manera está relacionado con lo que es esta página en sí misma. Es un acto político porque es un modo de vida que tú planteas, una manera de existencia, de existir a través de la creación y que no existe autoridad política ni autoridad ideológica ni social que impida, que limite tu libertad creativa. Porque eso es como encarcelar el espíritu. Entonces eso debe volar y los gobiernos en cualquier parte del mundo deben dejar volar el espíritu del ser humano, no encarcelarlo, aceptar la diferencia, aceptar que opinemos diferente, y yo creo que ahí está el enriquecimiento y son las nuevas generaciones las que nos están enseñando mucho. Hay visiones de los jóvenes que realmente no tenía quizás ese nivel de conciencia que hoy tienen muchos jóvenes con respecto a temas que antes, eh, toda la cuestión, por ejemplo, de género, de diversidad sexual, de diversidad ideológica, son cosas que tenemos que ir aprendiendo del mundo de la juventud y eso estoy bebiendo y creo que después que pase todo esto, estoy hablando en voz alta, ya son aquí como no sé qué hora, como las 12 de la noche, 12:07, pero hablando en voz alta creo que después de esto va a existir un teatro pospandémico, por llamarle de alguna manera, donde los autores empezarán a mostrar obras de teatro hablando de estas temáticas y, y creo que será para bien, o sea, el teatro no va a desaparecer. Ahora hay mucha fuerza a nivel virtual, pero lo presencial, que es la esencia del teatro, se puede dar en cualquier parte. Y si no se da en un edificio teatral, porque no se puede ir a una sala, se da al aire libre, en un parque, en una plaza, pero no va a desaparecer. Eh, exacto, Café Cubita, el actor tiene que ver con la vocación, la actitud, no es un oficio. Cuando me refiero, si en algún momento utilizo la palabra oficio, es a todo lo que tiene que ver con el desarrollo, como ir investigando alrededor de lo que tiene que ver con el trabajo del actor, su técnica, eh, su manera de concebir la estética teatral. Es un lenguaje que hay que seguir desarrollando. Pero eso, sin la vocación y la pasión, no hay, no hay bomba, como dicen, como se dice en Cuba. Bueno, quiero ir más o menos dándole, finalizando esta charla, que era compartir algunas ideas con quienes se conectaron. Si aparece alguna pregunta y me da tiempo a responderla, agradecerte, Jorge, esta invitación que me has hecho y bueno, disculpad esta primera conexión que tuve con el teléfono móvil, que al final no fue muy buena, no se escuchaba bien, pero finalmente pudimos tener este encuentro. Agradecer a vuestro instituto, a esta página,
Mandarle un saludo a Tania Bruguera, todo mi apoyo también por la labor que está haciendo, que la respeto mucho como artista. Y exacto, Jorge, el oficio como el modo de percepción del entorno. Exactamente. Mandarle muchos saludos a quienes se han conectado hoy y decir que ahora más que nunca hay que seguir con la llama de la creatividad. La llama es como la llama de una vela, que hay un momento que puede tener un poquito, estar más débil, pero dejar que ella tenga toda la luz que necesitamos. Eso no se puede apagar nunca. Así que gracias a todos por esta conexión y nos vamos viendo en las redes. Y ya saben, si quieren seguirnos, en Teacuentros es un proyecto muy lindo para los más pequeños de la casa. En eso estoy volcado ahora. Un beso muy grande a todos y a todas y gracias por estar.